Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en la hora de la verdad al oído. Bueno, queridos amigos, tenemos muchas cosas para contar al oído, ¿no? Entre ellas de Mar, que ha examinado el pasado de los candidatos nada menos que a la Corte Constitucional. Y entonces el que quedaba, porque dos son activistas declarados, uno de ellos antiguo militante del EPL, por favor. Y la otra, pues, una señora que es una activista tremenda. Entonces, el tercer candidato no tiene menos problemas. ¿No es así, Demar? Pues, doctor Fernando, el señor Vladimir Fernández, secretario jurídico hoy de la Presidencia de la República, ternado por el presidente Gustavo Petro, tiene algunos temitas que debería explicarle al país. El primero tiene que ver con la elección de la personera de Neiva en el año 2018, que precisamente en medio de ese proceso produjo la captura de 8 concejales. La fiscalía realizó unas interceptaciones donde aparece el doctor Fernández hablando con su primo José Hildebrand Perdomo, que era contralor, donde le prometía manejar la justicia para el caso y ver cómo se minimizaba el efecto del escándalo. Para el momento de ese escándalo, la personera de Neiva, del tema de la personería, el doctor Vladimir se desempeñaba como secretario de la Federación Nacional de Departamentos y es allí donde buscaban enredar las cosas para poder tapar el tremendo escándalo que se llevó de calle a la cárcel a 8 concejales. En el año 2011, ya Vladimir Fernández hacía parte de las ideas de Gustavo Petro de ponerlo a su lado para trabajar. De hecho, lo puso en el equipo de Empalme, en aquel momento, esto sería alcaldía de Bogotá, pero pues en ese momento se conoció que había sido apoderado de Germán Olano. ¿Recuerda usted? El hombre clave en el carrusel de la contratación, razón por la que un escándalo de estos no le servía al entonces alcalde y no siguió en el proceso de empalme. Pero el 11 de noviembre del año 2011, que es el otro de los momentos cumbre de esa carrera del doctor Vladimir Fernández, fue cobijado con medida no privativa de la libertad por parte de la Fiscalía 18 Seccional de Neiva, junto con su esposa, por un escándalo de contratación en el año 2011. Eso es lo que se encuentra del doctor Vladimir Fernández, quien pues es el futuro magistrado de la Corte Constitucional. Qué horror, qué horror. Bueno, y estas averiguaciones que usted hizo son de hechos que están comprobados y que no tienen duda, Demar. Pues, doctor Fernando, están los correos, no, perdóneme, los boletines de prensa de la Fiscalía, están las notas de prensa de medios en el Huila y del diario El Tiempo. Y ahí están, es muy sencillo. De hecho, uno de las notas se llama asesor la titula El Tiempo de la siguiente manera: asesor que Petro retiró de su equipo es abogado de Germán Olano. Y Yacir Lancheros, en el diario El Tiempo en aquel momento, comenta que Fernández Andrade, el pasado 11 de noviembre, había sido cobijado con una decisión no privativa de la libertad por parte de la Fiscalía 18 Seccional de Neiva junto con su esposa, y aparece el nombre. Concretamente, a él se le encargó el diagnóstico sobre el funcionamiento de la Secretaría General, uno de los despachos más estratégicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Eso es parte de lo que ha revelado la prensa. Lo que pasa es que pues no nos acordamos fácil, pero ahí está. Esta nota es del 23 de noviembre del 2011. Pero ahí está. Bueno, Era googlear el nombre del doctor Vladimir Fernández para ver qué había pasado. bueno, Demar, por ahí nos tiene usted reservadas unas ocurrencias de Gustavo Petro que son sencillamente de antología. Yo sé que no es viernes, el presidente todavía no lo sabe. Bueno, que él suele desaparecer los jueves, ¿no? No lo he visto. Oiga, ¿sabe un dato curioso, doctor Fernando? Dígame. Ayer a las 7:30 de la mañana, como el que no tiene mucho que hacer, mientras desayunaba, decidí contar los trinos del presidente del día de ayer, a las 7:30 de la mañana.
llevaba 25 trinos. ¿A qué horas trabaja? ¿A Bueno, y qué si lo horas creen, gobierna? ¿A qué sí, horas gobierna? o bueno, ¿a qué horas durmió? Hacer 25 trinos es una cosa pues, muy difícil. Caramba, pero bueno, vamos con la primera ocurrencia. Precisamente por hacer tantos trinos, seguramente se trasnocha, se desvela el hombre y pues no tiene mucho juicio a la hora de escribir. Claramente, siempre se equivoca escribiendo. Veamos qué fue lo que dijo en imagen Quique, exactamente esta. Escribí ayer, todo el pueblo guajiro debe recoger las aguas lluvias con B larga, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, que nos dejará las últimas tormentas. El gobierno seguirá trabajando continuamente al lado del pueblo en medio de la sequía. No, yo sí creo que, bueno, él escribe siempre con errores de ortografía. Yo creo que es una crítica válida, sobre todo viniendo de la primera autoridad del país con errores de ortografía. Yo que siempre pensé que los más altos dignatarios del Estado daban ejemplo. Evidentemente, este no da ejemplo de ortografía. Bueno, pero dio también una lección de historia de Francia y de historia Sí, de los sí. Estados Unidos. Esa sí que me dejó preocupado. A ver, Esto es como decir que Gran Bretaña ahora se llama Gran Bretaña porque antes se llamó Pequeña Bretaña, una cosa por el estilo. O era una Bretaña de 300 mililitros, dijo un oyente en las redes sociales. Veamos y escuchemos la ocurrencia del presidente Gustavo Petro. Una parte de la sociedad francesa ayudó a matar a los judíos y otra parte de la sociedad se levantó en armas en la resistencia. Es así como se recompusieron los Estados Unidos, que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados y se mataban entre sí. Unos defendiendo la esclavitud y otros tratando de liberarse de la esclavitud. Semejante guerra. Se mataban entre sí. se llaman Estados Unidos porque antes eran estados separados. Y en Francia unos ayudaron a matar a los judíos, seguramente se refiere al gobierno colaboracionista que tuvo Francia en la Segunda Guerra Mundial. En fin, entonces ayudaron a matar a los judíos. Eso no le va a gustar mucho al pueblo francés y al gobierno francés, y no le va a gustar mucho al gobierno de los Estados Unidos si lo tienen en cuenta. La guerra civil fue una cosa tremenda, pero, pero pues ese es un hecho histórico que no le permite a un presidente de la República hoy, amigo de los Estados Unidos, decir que se llaman Estados Unidos porque antes eran estados separados por la Guerra Civil de 1863. En fin, La explicación del origen del nombre de los Estados Unidos, doctor Fernando, es mucho más profunda, por supuesto. No, mucho más profunda, no, es profunda. Tiene un antecedente, tiene una historia que perfectamente se remonta a mucho antes de 1776, eh, antes, por supuesto, de la independencia de las colonias americanas que eran de Gran Bretaña y que, por supuesto, estaban bajo el dominio de Gran Bretaña y se conocía como las colonias británicas en América del Norte. Pero hay una explicación, por supuesto, de que tiene que ver, donde tiene que ver el presidente Washington, donde hay un sentido respecto de por qué terminaron llamándose así, aunque suena de perogrullo, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, antes estaban separados y ahora están unidas, se llama Estados Unidos, pero hay una explicación mucho más de fondo y el presidente simplemente pasa por alto y dice lo que dice. Evidentemente, creo yo, vaya, hay que revisar la nota que él mismo expresa de la exterminio de los judíos por parte de los franceses. Hay que ver a qué se refería, en qué momento de la historia, de qué guerra estaba hablando, porque pues suele seguro, ser inexacto. estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial y estaba hablando del gobierno de Pierre Laval y del mariscal Pétain, que por razones que se conocen ampliamente, prefirieron una forma de colaboración con Hitler antes de intentar una resistencia absurda. Otros se fueron a la resistencia, pero que los franceses ayudaron a matar a los judíos es una cosa que no le va a gustar mucho a los franceses. No tiene mucho tacto el señor Petro, que como presidente de la República es quien nos representa internacionalmente, por lo menos mientras no se declare que tuvo eh, auxilios extras en la financiación de su campaña y que por consiguiente debe perder el cargo. Que bien interesante será que la gente entienda, doctor Fernando, que hay dos suertes de mirar el proceso
que está llevándose a cabo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Algunos han creído que esto es un proceso penal, lo que tiene la Cámara de Representantes, y no es así. Es un proceso eh, político de pérdida de investidura para que el presidente pueda ser procesado penalmente en la justicia ordinaria como cualquier ciudadano de a pie. Así de simple. Pero aquí uno y otro día confunden las cosas y de esa manera, pues no sé, creo que son más de 100 procesos los que ya le han radicado a Gustavo Petro, siendo el único que ha atendido los criterios de lo que significa el proceso de pérdida de investidura ante la Comisión de Acusaciones, el que lleva a cabo el doctor José Manuel Abuchaibe, que ha insistido en la necesidad de que eso se pueda tramitar. Claro, con la sorpresa, que yo no sé si la gente hubiera visto o a alguien se le ocurre, que la esposa de Ovidio Claros, quien fue el candidato de Gustavo Petro en la Cámara de Comercio de Bogotá y hoy presidente de la Cámara de Comercio, pues resulta ser la jefe investigadora o instructora del proceso en contra de Gustavo Petro, uno de los tantos procesos de Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones. Cosas Nada que menos, definitivamente escapan de la razón, ¿no? nada Debería menos, declararse impedida. nada menos que eso. Bueno, Ave María, por Dios, las cosas que están ocurriendo. Bueno, Demar, que hay contratos de los indígenas con el Ministerio del Interior. Hay Ministerio del... muchos contratos, doctor Fernando, pero específicamente vamos a hablarles a los oyentes de una serie de contratos que, ojo, que no, esto no es el total de los contratos, hay que tener en cuenta eso. Los contratos son más de 200.000 millones de pesos en contratos, pero ayer la senadora María Fernanda Cabal publicaba una serie de contratos que entregó el Ministerio del Interior en un año a los grupos indígenas en el país, exactamente al CRIC, a la UNIC y OPIAC. OPIAC es la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía. Eh, la senadora Cabal hizo un derecho de petición donde le preguntaba al gobierno Petro cuántas personas supuestamente llegaron a Bogotá desde esas guardias indígenas y desde esos resguardos. Lo que le contestó el gobierno a la senadora Cabal es que hubo 24.000 indígenas en Bogotá, 24.000, que 8.000 se ubicaron en el Parque El Renacimiento y que 16.000 estuvieron en el Parque Tercer Milenio. Primera respuesta que le da a la senadora Cabal el gobierno, Ministerio del Interior. Lo segundo, es cierto, escuchamos todos en su momento al secretario de gobierno de la alcaldía de Claudia López decir, entre otras cosas, que la logística alrededor de alimentación, baños y otros temas estaba coordinándose y a cargo del Ministerio del Interior, por lo que la senadora Cabal le preguntó al Ministerio del Interior si destinó recursos o no para pagar el transporte, combustible y manutención de los indígenas en Bogotá. La respuesta del ministerio dice que no es cierto, que ellos no utilizaron recursos para ni combustible ni para comida. Pero ahora le pregunta cuántos contratos le han entregado a esas tres organizaciones desde el 7 de agosto del 2022. Y le leo cada uno de los contratos. Es más, no solamente le leo, quiero que ustedes puedan ver en mi pantalla lo que respondió el Ministerio del Interior. Aquí está en pantalla. Vean ustedes, en el año 2022 le entregaron al CRIC, solamente por parte del Ministerio del Interior. Esta misma tarea hay que hacerla con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Justicia, porque seguramente cada ministerio ha entregado un valor a los indígenas agrupados en estas organizaciones. El Consejo Nacional Indígena recibió el CRIC en el año 2022 1.000 millones de pesos. La Organización Indígena de Colombia, ONIC, recibió 4.942.770 millones de pesos. La Organización Nacional de Pueblos Indígenas recibió 2.600 millones de pesos y para el 2023 las sumas son de 2.000, 2.400, 13.500 millones de pesos, para el CRIC 13.500 millones y para la UNIC 25.000 millones de pesos. Todo esto significa unos contraticos en un año, solamente de parte del ministerio. Contratos, ¿pero a qué se comprometen los Mire, indígenas? doctor Fernando, revisamos parte de los contratos que se entregaron, porque realmente son pocos, y la mayoría de estos contratos tienen que ver con la implementación de las políticas que tienen el gobierno que está trabajando para el tema esto era Plan Nacional de Desarrollo, con enfoque diferencial, para capacitaciones del Plan Nacional de Desarrollo. Capacitaciones. Sí, señor, en el territorio. Entonces,
fueron 51.442 millones de pesos lo que entregaron a los indígenas. ¿Para que se capacitaran o para que capacitaran otros indígenas? Es que Sí, sí, sí. un contrato genera obligaciones para las dos partes, pues ese es un elemento esencial en la estructura de los contratos que trae el Código Civil y el Código Administrativo. Entonces el uno da 200 y tantos mil millones de pesos y el otro ¿qué da? Esos no son contratos, esos son regalos, esos son aportes, eso tiene otro nombre, pero contratos. Mire, Contratos de mar. por ejemplo, doctor Fernando, cómo se estructura, y otra vez voy a compartir pantalla aquí, que se estructura precisamente el asunto. Dice en la cláusula primera, objeto del convenio, aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM, Minorías y la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a través de la implementación de la ruta metodológica concertada para la consulta en el proyecto de ley Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026. Contratos, Virgen Santa. Así llaman lo que son los regalos que se le dan a los indígenas para que vengan a Bogotá, para que estén al servicio de Gustavo Petro, los compran con 200 y tantos mil millones de pesos. ¡Qué horror! Eso no es un contrato. ¿Dónde está la contraprestación de los indígenas? En ninguna parte. Es simplemente un regalo que el Ministerio del Interior le da a los indígenas. Bueno, que hay grave situación de los arroceros en Colombia. ¿Qué le pasa ahora a los muy arroceros? difícil. Pues, doctor Fernando, lo que faltaba. Ahora los arroceros del país tienen que soportar de manera absurda en este Colombia que los estén extorsionando los guerrilleros, las bandas criminales. Rafael Hernández Lozano, que es el presidente o gerente de la Federación Nacional de Arroz, explicó que hoy le está pasando al sector arrocero lo mismo que le ha venido pasando al sector ganadero. Mientras al ganadero le cobran por cabeza de ganado una vacuna, como le llamamos a eso, que es una extorsión, a los arroceros les están cobrando extorsión o exigiendo extorsión por cada hectárea de arroz sembrada. Qué horror. Ya en estos momentos lo que ha dicho el doctor Rafael Hernández es que hay mucho arrocero que no puede ir a su finca, que están cansados, están extorsionados, amenazados, no hay seguridad, hay robos en las fincas de las cosechas, hay atracos a los agricultores, se han robado la maquinaria amarilla, se han robado la maquinaria verde. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de los criminales que están desatados. ¿Quién le pone el coto? ¿Quién dice algo? ¿Quién se queja? Pues los mismos arroceros. ¿Y el gobierno qué? Pues bien, gracias. No dice nada, guarda silencio. Les habla de una reforma agraria. Entonces, no. Sí, Claro, sí, entonces sí. probablemente les van a quitar la tierra de encima. Y Entonces, alístense, doctor Fernando, porque viene, ya tiene listo el gobierno, ya radicó, en cualquier momento sabremos la estructura general que tendrá la nueva jurisdicción agraria en Colombia, de justicia agraria, jurisdicción de justicia agraria. Esto es un poco, doctor Fernando, como coger la jurisdicción ordinaria que tenía la sección agraria y convertirla en una jurisdicción que tiene alma propia, vida propia, con 64 juzgados en el país, 64 juzgados en el país y con 5 tribunales agrarios en el país y 2 de alta corte, una en el Consejo de Estado y otra en la Corte Suprema de Justicia para resolverlos. La para dictar, jurisdicción agraria, para invento que dictar nació, doctor sentencias. Fernando, del Acuerdo de La Habana, invento que nació del Acuerdo de La Habana, pero con esto le digo todo. Invento donde ellos utilizan el concepto de justicia agraria. Lo he leído en varias ocasiones el proyecto, es extenso, difícil de entender, pero lo que más preocupa es que toda la acción del juez se limita a que tiene que proteger al campesino que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y hablando de la situación de vulnerabilidad y protegerlo, termina por no conceder justicia a quien la tenga por derecho, sino por proteger al que está en situación de indefensión. Si alguien invade una tierra,
siembra un cultivo de cualquier cosa, o bueno, pone unos pollos a caminar en el pedazo de tierra que ocupó ilegalmente, no lo pueden despojar de ese pedazo de tierra. ¿Y por qué? Porque primero está la seguridad alimentaria de esa persona y tiene el derecho fundamental a poseer tierra y a poder desarrollar un proyecto que le permita sustento. Averigüemos qué pasa con el proceso contra el hijo de Gustavo Petro, contra Nicolás Petro, porque pues él estaba en plan de colaborar con la justicia, lo dijo, están esas declaraciones en video, las conoció todo el país y dijo que estaba siendo presionado por la Fiscalía General de la Nación y que él no iba a reconocer nada. Pero están los giros, está el dinero, está la compra de la casa, está todo, todo, y no pasa nada. No pasa nada y no tiene, doctor Fernando, a mi modo de ver, posibilidades, ningún principio de nada con el gobierno, perdón, con el gobierno, con la fiscalía. Nicolás Petro incumplió lo que había dicho, sería parte de ese principio de oportunidad al que estaba llegando, y lo cierto es que ya para noviembre el hijo del presidente Petro va a ser acusado en el juzgado segundo especializado de Barranquilla por los dos delitos que son el de enriquecimiento ilícito y el de lavado de activos. La oportunidad que tuvo, pues creo yo que ya pasó, ya no tiene la posibilidad. Ahora tendrá que enfrentarse. Y yo creo que por esa misma razón está buscando Nicolás Petro, doctor Fernando, actuar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero ante la Comisión, luego, por supuesto, ante la Corte, para que le salvaguarden sus derechos al debido proceso y no sé qué otras cosas que está solicitando el hijo del presidente. Y el mismo camino de su papá, que ha utilizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poderse blindar. Pues, de hecho, eso fue lo que le ayudó para salir de la inhabilidad que le había aplicado la Procuraduría General de la Nación. Ojo que viene la reforma pensional, se los decimos al oído. Les van a robar la platica de las pensiones a los pensionados y a los que llevan años haciendo aportes a los fondos de pensiones para tener un retiro digno. Petro se quiere quedar con esa plata. Esa es la síntesis de la reforma pensional de Mar. Claro, doctor Fernando, la reforma pensional es la gran amenaza al derecho fundamental que tienen los ciudadanos a su pensión, que no es un premio ni un regalo del Estado, sino el fruto del trabajo durante tantos años. Ya la reforma está para el proceso en plenaria del Senado, para el segundo debate. Recuerde usted que es una reforma que no es corta, no es sencilla, son 94 artículos, 16 han venido con ajustes, pero lo que diríamos nosotros, la pepa del aguacate, la síntesis que tiene es evidentemente disminuir la capacidad de adquisición de la pensión de cada ciudadano para entregárselo al Estado, para que él se lo pueda entregar a las poblaciones más vulnerables. Eso es lo que pretenden, avanza la ponencia, avanza el proceso de proyecto. Lo que sí, aprovechando de hablar de avances, doctor Fernando, no pudo avanzar ayer fue la reforma a la salud. Ayer se convocó, como se lo dijimos en al oído, Y se y, disolvió el quórum. y no hubo quórum. Bueno, no hubo quórum. Entonces, la reforma a la salud y la reforma pensional es todavía más injusta y más inicua. Entonces, que hay mucha gente que necesita en su última etapa de la vida recursos y que no los tiene. Bueno, eso es cierto. Pero hay otros que hicieron los aportes, que hicieron el trabajo, que hicieron la fuerza durante tantos años para tener un recurso digno y les van a quitar la plática. Así de fácil. A eso se limita la reforma pensional, a que señor pensionado le van a quitar parte de su dinero. Y usted que está trabajando y que lleva 10 o 15 años haciendo aportes a los fondos de pensiones, le van a quitar los aportes y va a tener una pensión mínima por cuenta de que Petro le va a dar pensiones a sus amigos, porque ¿a quién le va a dar esas pensiones? Recuerde que así como se elimina, doctor Fernando, la posibilidad de que el ciudadano pueda escoger su EPS con la reforma pensional, con la reforma, perdón, con la reforma a la salud, con la reforma pensional también prácticamente se elimina la posibilidad de más del 90% de los colombianos de escoger un fondo de pensiones privado, que es a lo que le apuntan, como hicieron en la Argentina.
donde acabaron el sistema por cuenta de pasar todo esto al sistema público de pensión. Sistema público donde, por lo menos en el proyecto, no se vislumbra, doctor Fernando, el costo, el impacto fiscal que tendrá el proyecto de ley que propone el gobierno. Bueno, rápidamente, porque nos comió el tiempo, el presidente Samper se retira del Partido Liberal. ¿Y qué le contestó al Partido Liberal? Que ya Pues, se había doctor Fernando, retirado. pues lo que le contestan los más importantes miembros del Partido Liberal es que no saben qué hacer con la carta que él envió de la renuncia. Le dijeron, pues, o sea, presidente, usted envía una carta renunciando a la colectividad. ¿Será que tenemos que recordarle que hace más de 30 años usted ya no hace parte de la colectividad? ¿Razón por qué? Por un proceso que se llamó el proceso 8000 y porque desde el momento en que los Estados Unidos le quitó la visa a usted, pues usted dejó de tener ese vínculo con el liberalismo. Entonces, pues no sabemos qué hacer con la carta. Bueno, Samper se quiere ir del Partido Liberal y No uno se puede está. aceptar la renuncia de quien no hace parte de la organización, así de simple. Eso, y eso se lo dice ¿quién? ¿Quién le está contestando así? Se lo dicen los voceros del Partido Liberal en el Congreso de la República. Hágame el favor, hágame el favor. Ay, Dios mío, las cosas que pasan. Bueno, queridos amigos, este ha sido un día muy nutrido en noticias, en temas, en asuntos de la mayor gravedad y esperamos reunirnos con ustedes mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.